Padre Celestial, que en esta tarde, Señor, tú nos estés dirigiendo en todo lo que hacemos en este lugar y que en la reflexión, Padre, tu palabra nos llegue sin ninguna interferencia, Padre. Que tu Espíritu Santo se haga cargo de nuestras mentes, nuestros corazones, de mi lengua, Señor, y que todo lo que digamos en este lugar, Padre, sea para edificación de tu iglesia y para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Hoy parece como que estamos un tanto, no relajados, pero hoy quiero hablar sobre emociones y sobre voluntad. Y las emociones son cosas que el Señor puso en nosotros, ¿cierto? Todos hemos nacido con emociones, venimos así ya creados, y todo lo que hace el Señor es bueno, ¿cierto? Pero que lo que hizo el Señor en el ser humano inicial, que era perfecto, fue corrompido por el pecado, por la tentación del enemigo, ¿cierto? La Biblia nos dice que perverso es el corazón. Y agrega, más que ninguna otra cosa, ¿verdad que este no es un dato menor? No hay nada que sea más perverso que el corazón humano. Es un dato muy fuerte. Es más que ninguna otra cosa. Así como me oyen, nada que supere la perversidad del corazón humano existe. El más perverso de todos es el corazón humano. Es una tarea imposible para nosotros. Primero, conocer nuestro corazón con la objetividad total para que podamos cambiarlo. Y segundo, que por ser tan duro como una roca, es necesario que alguien muy poderoso se haga cargo de cambiarlo. Amén. Y esto es lo que dice Ezequiel capítulo 11 en el versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y Ezequiel 36 vuelve a repetir lo mismo. Dice en el versículo 26 del capítulo 36, ahora ya es personalizado, dirigiéndose directamente a los creyentes. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, y aquí es la ampliación, mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Según la cultura de Medio Oriente, no solamente la hebrea, sino de todo Medio Oriente, de todos los pueblos semitas, el corazón es el centro de las emociones, como también de la voluntad, y también es el centro de la vida, básicamente. Dice, cuida tu corazón por sobre todas las demás cosas, porque de él mana la vida. Amén. Así que hablemos primero de las emociones. Las emociones están para lo que es el concepto hebreo de la mente, del cerebro, es corazón, es lo que maneja, digamos, las emociones. Vamos a hacerlo desde el conocimiento humano.
Hay un conjunto de estructuras cerebrales en todos los seres humanos que responden a los estímulos que tenemos fuera de nosotros, ¿cierto? Esos estímulos emocionales, de eso estoy hablando. Y a ese sistema, a esa estructura se le llama un sistema límbico. Y las respuestas emocionales que se producen en este sistema, como el miedo, la alegría, el enojo o la tristeza, está manejado en ese ámbito cerebral. Dentro de lo que es la cultura oriental, a eso es a lo que se llama corazón. Amén, hermanos. En el amplio espectro de la conducta humana, las emociones han representado un tema muy interesante para el análisis. En primer lugar, debido a que las emociones controlan conductas complejas en el humano, como la motivación y el aprendizaje. Y en segundo lugar, porque la mayoría de las enfermedades psiquiátricas más devastadoras, la depresión, la esquizofrenia y los trastornos afectivos, involucran desórdenes emocionales. Las respuestas emocionales que conocemos en los humanos son una variedad de felicidad, de sorpresa, de enojo, de miedo, de tristeza. Estas son las emociones más comunes, ¿verdad, hermanos? Y todos experimentamos este tipo de emociones. Estas emociones son el motivo de una línea de acción en nuestro comportamiento. Cuando estamos enojados, tenemos un comportamiento, ¿cierto? Mientras nos mantenemos en el enojo, hay algunos que gritan, que agreden, hay otros que se aíslan, ese es el famoso poshkiniri que se decía antes, ¿verdad? Se aísla por completo, no le habla a nadie, no responde nada, está enojado esa persona, ¿cierto? Hay, dependiendo de las personas, estas emociones como el enojo produce diferentes tipos de actitudes en nosotros, ¿cierto? Como la alegría también. Cuando alguien está alegre, antes cuando no le conocía al Señor yo estaba alegre, y si hubiera tenido un Bigis como ahora enfrente de mi casa, me iría a comprar 5 botellas de whisky y no sé cuántos packs de cervezas y entonces así expresaba mi alegría. ¿Me siguen? Otros bailan, otros lanzan gritos, en fin, también se expresa de diferentes maneras, pero cuando se trata de alegría en general, a no ser que ya estés bien borracho y seas Argel, entonces de repente te volvés agresivo también, ¿verdad? Así funciona este tema. Las emociones, de entre todas ellas, hay una especial sobre la que muchos motivadores cristianos hacen un gran énfasis, en la cual me quiero detener brevemente. Su definición es sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Y otra acepción del diccionario es sentimiento de amor vehemente, especialmente manifestado en deseo sexual. De esta manera se definen los diccionarios de la lengua española lo que es esta emoción. Esta emoción es la pasión. La pasión. Como la pasión es vehemente, es un poderoso motor de acción a fin de conseguir aquello que genera la pasión. Por ejemplo, alguien que se quiera desquitar está apasionado, ¿cierto? Porque es la exaltación de un enojo y se apasiona por lograr un desquite. El desquite no es todavía como una venganza, ¿cierto? Y después en segundo término está la venganza. Es una pasión negativa, y la venganza puede llegar a agresiones tan fuertes que nos llevan a cometer crímenes
homicidios, etcétera. Cosas muy feas, ¿cierto? El desquite es más o menos generalmente cuando las parejas tienen un tipo de conflicto y entonces, por ejemplo, es muy conocido este tema, la esposa está enojada con el marido y se desquita no planchándole la ropa o se desquita no haciéndole la cena o cosa por el estilo, ¿cierto? Eso sería un desquite, pero es una pasión, ya es algo que nos lleva a privarle a otra persona de algo que normalmente estamos otorgándole. Otro, la atención exclusiva de un hombre o una mujer, ese también es lo que genera pasión. Están las obras literarias, la famosa Romeo y Julieta, que es una pasión que termina en tragedia, ¿cierto? Esta obra de Shakespeare nos muestra lo que pasa con estas dos personas cuyas familias se oponían a su relación y entonces esa pasión que ellos tenían por tener la relación los lleva a suicidarse a ambos. También hay otras obras que podemos citar, pero con esa es suficiente porque es la más conocida. También está que la pasión que se pone en la conquista de trofeos, ¿cierto? En las discusiones, por ejemplo, entre las personas que están, por decir así, compitiendo en conocimientos o en conquistas, por ejemplo, los pescadores. Yo fui pescador. Y entonces, cuando nos reuníamos los amigos pescadores y recordábamos nuestras jornadas de pesca, entonces contábamos los trofeos en peces que habíamos quitado y siempre menos de este tamaño no tenía el pez, ¿cierto? Y el pescador es el más mentiroso de todos los que cuentan los trofeos que obtuvo. Entonces, ese es otro tipo de pasión. Y está la última, que es obtener la victoria en conflictos bélicos, que generalmente está asentado sobre intereses de tipo económico. Todas las guerras y los conflictos bélicos tienen un trasfondo económico de dominación económica, territorial y de algún tipo de bien que es estratégico. Y en esto se le infunde, por ejemplo, valores como un patriotismo exacerbado para que esa gente que va al frente de batalla tenga pasión por la victoria, ¿cierto? Y atropellan lo que hay y en fin son valientes y hay loas, alabanzas y gloria para ese tipo de gente. Así se manifiesta la pasión. Una vez que se obtiene aquello que generó la pasión pasa, ¿cierto? Se acaba la pasión, o se apacigua por lo menos. Y si no se obtiene el objeto de la pasión, esta puede generar emociones negativas o pasiones negativas como un deseo exacerbado de venganza y cosas así. ¿Vamos entendiendo esto? ¿Vamos pescando, hermanos? Creo que esto es suficiente con respecto a las emociones desde la perspectiva humana. ¿Qué dice la Biblia sobre las emociones y cómo enfrentarlas? Vamos a leer un poco Santiago 5:13. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? La aflicción puede dar tristeza, la aflicción puede dar dolor, la aflicción puede dar desgano, ¿cierto? La aflicción actúa de diferentes maneras sobre nosotros y hay otras traducciones que no es de la Reina Valera que dice que ¿está entre vosotros alguno triste? Dice. ¿Y cuál es el antídoto? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Dice. Pase al Biggie y compre los whiskies. No, no es así.
cante alabanzas. ¿A quién? A nuestro Dios. Aleluya. Otro, Tesalonicenses. Primero quiero referirme que este pasaje toma dos de las emociones contrapuestas que son más frecuentes en toda nuestra vida, en todos los seres humanos, ¿cierto? La alegría y la tristeza. Andamos de tristezas en alegrías, de alegrías en tristezas, y la vida se desenvuelve en esos momentos de tristezas y alegrías. ¿Verdad que es así? La aflicción genera tristeza, desazón, pilaí, etc. La alegría produce euforia y nos lleva comúnmente a realizar festejos. Ya hemos hablado sobre esto. Tesalonicenses 5:16 nos habla de algo que no es emoción. Es un versículo cortito y dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. El segundo componente del fruto del Espíritu después del amor es gozo. ¿Fruto de qué? ¿Del Espíritu o de la carne? Fruto del Espíritu, ¿cierto? Y el gozo proviene del Espíritu Santo de Dios que está con nosotros y debiera de estar en nosotros si hemos nacido de nuevo. ¿Se entiende esto, hermanos? Solamente si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Amén. Si quiere decir que no proviene ni de carne ni de sangre. A nivel humano se habla de gozo tratando de expresar una intensísima alegría o placer. Este gozo humano no tiene nada que ver con el gozo del Espíritu, pero sin embargo produce muchas confusiones. Y hay personas que quieren comparar o hacer un paralelo entre el gozo humano o el placer humano y el gozo del Espíritu, y eso es absolutamente imposible porque la carne y el espíritu, dice, están en continuo conflicto. Es imposible querer comparar el gozo humano, que es una alegría intensa por alguna cuestión o generalmente cosas relacionadas con el sexo, que el gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo no lo podemos explicar, ¿cierto, hermanos? El gozo del Espíritu Santo es algo que no se puede explicar con palabras humanas porque es algo que hay que experimentar. ¿Y saben en qué momentos uno experimenta el gozo del Espíritu Santo? En los momentos de mayor desafío para nuestras vidas, en las pruebas más intensas para nuestra vida, es que nosotros podemos comprobar qué es el gozo del Espíritu Santo si tenemos una relación íntima con Dios. En los momentos más difíciles que pasa un ser humano, en general busca como desengancharse de las situaciones en las que está viviendo y busca diferentes maneras de hacerlo. Y algunos viajan, cambian de ambiente, se van a hermosas playas o dependiendo de la capacidad económica, se van a algún lugar de retiro por el interior del país, pero llevan dentro lo mismo la situación que les está produciendo eso de lo que se quieren desprender de la aflicción, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno tiene una relación, cuando el hombre tiene una relación muy íntima con el Señor, lo que hace es
buscar un lugar aislado, no importa dónde esté, solamente aislarse y allí estar con el Señor en intimidad. Al poco rato, después de pasar la prueba del enemigo que te trae con mucha más intensidad a la mente la situación que está viviendo para que vos mires esa situación, para que vos no quites la vista de esa situación y le mires a Cristo. Y entonces hay un momento de prueba inicial que si vos lo atravesás, entonces empezás a mirarle al Señor, estás en intimidad con el Señor, y lo que pasa en ese lugar, hermanos, es lo que se llama el gozo. Y tienen que experimentarlo para que puedan entenderlo, y creo que aquí hay mucha gente que experimenta eso. Amén. Estás ahí con el Señor y ya no mirás lo que está produciendo tu aflicción, ya no mirás lo que está produciendo la preocupación. Desechás, le pedís perdón al Señor, porque normalmente lo que te hace mirar el enemigo no es solo la situación que vos estás viviendo, sino el futuro al cual te va a llevar esa situación. Si estás con una enfermedad, y bueno, esto va a avanzar y te vas a morir, y esto, tus hijos se van a quedar sin nada, miles de cosas, miles de pensamientos, ¿verdad que es así? Bueno, ¿y qué es lo que eso activa? Emociones. ¿Qué tipo de emociones? Negativas. Entonces entro en la presencia de mi Dios, supero la primera parte del ataque del enemigo para que yo no le mire a mi Señor, y entonces allí cambia mi emoción. Pero esa emoción no es una emoción que esté basada en las circunstancias, sino es una emoción que está basada en la presencia del Dios con el que yo estoy en intimidad en ese momento. Hasta ahí puedo explicarles. Lo demás es que podamos experimentarlos todos. Amén, hermanos. No podemos hacer un paralelo entre el gozo carnal y el gozo espiritual como si tuvieran alguna similitud. No tienen ninguna similitud. El gozo humano está supeditado a las circunstancias que afectan a nuestro ser. Y el gozo del Espíritu es independiente por completo de la circunstancia que estemos viviendo. El gozo fruto del Espíritu es dependiente del grado de intimidad en mi relación con mi amado Salvador. Amén, hermanos. Así es como funciona esto. Nehemías dice, Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Como cristianos, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Si estamos carentes del gozo de nuestro Dios, estamos carentes de fuerza, ¿cierto? No supera todo lo que estamos viviendo. Así es como funciona, ¿verdad? Pero si tenemos el gozo del Señor, miramos por encima de las circunstancias, le miramos a Cristo Jesús, que es el que tiene el control de todo, y entonces podemos estar agradecidos por las circunstancias que estamos viviendo. Y la emoción que yo tengo no es una emoción que proviene de las circunstancias que yo vivo, sino que proviene del Espíritu Santo de Dios por estar mirándole a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ahora veamos qué es la voluntad. De nuevo vamos al diccionario y dice capacidad humana para decidir libremente lo que se desea y lo que no se desea. Esto es la voluntad. Esta voluntad es la que nos lleva a irnos a escuchar la palabra, ¿cierto? A veces la voluntad, por esa misericordia de Dios inefable, tiene que
ser picaneada por una circunstancia que no puede ser resuelta por nosotros ni por ninguna otra ni por ningún otro humano, y solamente podemos recurrir al último recurso. Ustedes conocen el Cumandaguiraí. Allá por los años 60 recuerdo que hubo un tiempo muy difícil en Paraguay y al Cumandaguiraí se le llamaba último recurso. El Cumandaguiraí solo se le daba a las gallinas, pero en ese tiempo se arrancaba el Cumandaguiraí, había muchísimo allá en el barrio, en todas las casas había, porque todas las casas había gallina, y entonces se hacía un guiso con arroz del Cumandaguiraí, y se comía eso. No se podía comprar galleta, no se podía comprar pan, escaseaba el azúcar. Fue un tiempo difícil esos años, ¿cierto? Y al Cumandaguiraí se le dio en llamar, uno de los chistosos de la época le llamó último recurso. Cuando vino el hermano Miguel Rosas, que es puertorriqueño, aquí a Paraguay, nos fuimos, creo que era un 24 de diciembre, a la casa de mi madre, él me acompañó, y vio la planta de Cumandaguiraí en el patio de mi madre. Los ojos se le abrieron así de grande, hermano. Y esto les cuento para que vean un poco la diferencia que hay entre las culturas. Y me dice, ¿ustedes tienen aquí gandul? ¿Gandul? Le dije, ¿qué es gandul? Esa planta, esa planta. Ah, sí, acá le llamamos Cumandaguiraí, se le da a las gallinas. ¿Qué? Me dijo, en Puerto Rico, esta es la comida de Nochebuena. La comida de Nochebuena se hace en base al gandul. Increíble, ¿verdad? Bueno, el Cumandaguiraí también produce en nosotros emociones diferentes. En Miguel produjo una emoción de alegría por ver ahí esa planta y porque se fue y arrancó todas las cápsulas que había porque iba a hacer su guiso de Nochebuena con eso, ¿cierto? Y entonces estaba gozoso. Y para nosotros el Cumandaguiraí era simplemente para las gallinas. Y si teníamos que comer nos producía tristeza porque quiere decir que iba a ir el aporte, ¿cierto? Así es como funcionan las emociones. Nuestra voluntad entonces de decidir lo que yo quiero y lo que yo no quiero, eso es lo que se llama voluntad. Amén. O el deseo o intención o cosa que se desea. También eso es voluntad. Ejemplo, quiere que todo se haga según su voluntad. Ese es el deseo, que todo se haga según su voluntad. El deseo, la voluntad de Dios es que todo se haga conforme a su voluntad, ¿verdad? Y muchos hombres y mujeres también que quieren que todo se haga como él o ella dice que se haga, ¿cierto? Así hay ese tipo de personas. Es de voluntad firme, voluntad fuerte. Hablamos que con la voluntad o la capacidad volitiva mejor, la capacidad de decidir si quiero o no quiero, si voy a hacer o no voy a hacer, en fin, con eso venimos también de fábrica. A eso apunta el Señor cuando nos dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que hace que vos decidas creer? Primero el Espíritu Santo de Dios por oír la palabra, pero después actúa tu voluntad para seguir perseverando en ello. Amén, hermanos. La voluntad es muy importante. Sin embargo, la voluntad humana es recontrainfluenciable por las emociones. Las personas que sufren de depresión profunda, hermanos, ni siquiera tienen voluntad para levantarse. Es impresionante. Les salen todas las fuerzas, están todo el tiempo en la cama. Esas mujeres que hemos visto alguna vez que
se cuidaban, se producían, etcétera, etcétera, vos le ves hecha un trapo, no cuida nada, no se bañan, no hay voluntad para nada. Esa depresión produce las emociones negativas. La depresión es la causa última de estar influenciado continuamente en nuestra voluntad por emociones negativas. Y por eso la palabra dice, ¿se acuerdan? Filipenses. ¿En qué hay que pensar? Después. Aleluyas. ¿Cierto? ¿En dónde entonces empieza el problema de las emociones? Y volvemos a lo mismo. Acá. En nuestras mentes, en nuestros pensamientos. ¿Quién es el que induce pensamientos negativos permanentemente en nosotros? Los espíritus del aire, los espíritus que continuamente están alrededor nuestro como león buscando a quien devorar. Y yo creo que acá tienen muchísimos ejemplos de personas que han sido restauradas por el Señor a causa de ese tipo de problemática de las emociones. Así que las emociones para que sean positivas, necesariamente deben nacer de un corazón nuevo, como hemos leído en la promesa de Ezequiel. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Para que las emociones sean positivas en un ser humano, esta promesa se debe cumplir en el ser humano. ¿En cuánto se cumplió aquí? Amén. En nosotros se cumplió, pero podemos hacerlo más profundo aún. Pablo nos describe así la lucha entre la carne y el espíritu que mora en el cristiano. Capítulo 5 del libro de Efesios, en el versículo 16, y con esto vamos a terminar. Perdón, ¿es Gálatas o es Efesios? Escuchen, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida, en toda la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos y las emociones de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, nuestra carne, esto del que nos vamos a despojar para tener un cuerpo espiritual, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas están en continua lucha, lo estábamos diciendo, ¿cierto? Pero cuando el Espíritu nos guía, ya no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés. La ley de Moisés era la que regulaba las emociones, la que regulaba todo lo que tenía que ver en la letra con la cuestión de el cómo vivir entre hermanos, etcétera, etcétera, y que nos demostró el Señor que no vale la ley por la ley misma, ¿cierto? Es santa, es buena, pero sin el Espíritu Santo de Dios en nosotros, esa ley no la podemos practicar. Amén, hermanos. De esto se trata. No es que es mala la ley, es buena la ley, pero sin el Espíritu Santo no la podemos practicar. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, sigue diciendo el Espíritu Santo, los resultados son más que claros.
inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Hay 18 con ese otros pecados parecidos. Y el fruto del Espíritu está compuesto por 9. Hay 2 por cada fruto. Podemos decir que básicamente un fruto del Espíritu está haciéndole oposición a 2 de estos deseos de la carne. Y puede con ellos. Amén. Puede con ellos. Pero lo que es importante es que entendamos que es necesario que esto que vamos a leer a continuación, en nuestras oraciones personales, en nuestras oraciones como congregación, estén siendo pedidas continuamente al Señor para todos sus hijos. En cambio, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Amén, hermanos. Es bueno que de repente, ante circunstancias que producen emociones en nosotros, y más aún si son emociones negativas, por ejemplo, el enojo. ¿Cuántos se enojan aquí? Todos nos enojamos, ¿cierto? Esta es una pregunta que al Santo Cohete siempre hacemos. Todos nos enojamos. No hay uno que no se enoje. El Señor sabe que es así y Él no dice, no se enojen. Él dice, enojaos, mas no pequéis. Sabe que nos vamos a enojar. Es una emoción que sí o sí vamos a tener. Y entonces nos dicen, pende por cena, tranquilo, pero anipe peca. ¿Y cómo es que se peca? Si te mantienes en tu enojo. ¿Cuánto tiempo? Y si el sol se pone sobre tu enojo, pecaste, directo. Y te hace mal. Y le hace mal a todo tu entorno, le hace mal a todo nuestro entorno el estar enojados. Es una de las emociones en la cual empieza todas las demás emociones negativas. Amén, hermanos. Entonces el Señor, que sabe que es así, dice, enójense, pero no pequen, que no se ponga, desenójense enseguida, en una palabra. Y otra cosa, no dice el Señor, pero es una cuestión de sentido común. Cuando estoy enojado no tengo que tomar decisiones, ¿cierto? Porque cuando tomo decisiones dentro de una emoción negativa o positiva, la decisión que tome es dañina. Por A o B motivo siempre va a ser dañina. Y segundo, nunca va a permanecer esa decisión. Las decisiones tomadas en el enojo o en la alegría, en el entusiasmo, dura lo que dura el entusiasmo o lo que dura el enojo. Y después, la decisión ya no se puede mantener. ¿Me siguen? Como los nenes cuando le castigamos y le ponemos en disciplina y de repente te dice, abuelo, yo me voy de esta casa. Pues está enojada. Ah, bueno, que te vaya bien, que Dios te bendiga. ¿No vas a llevar tu bolsoncito con tu ropa? Sí, voy a llevar. Se va y agarra. Bueno, chao. Se va,
Se da una vuelta ahí por el patio y después vuelve. Es mejor que le espere a mi papá. Se desenojó. No permanece la emoción, la decisión que se toma en el enojo. O permanece el tiempo que dura el enojo. Hay enojos que duran años. Familias que lo más normal es eso, que se pelean por los bienes materiales de una herencia, por ejemplo. Duran unos juicios larguísimos, ¿cierto? Y mientras están enojados dura el tema. Y allí es cuando actúa el enemigo también y endurece aún más los corazones, y entonces el conflicto cada vez se vuelve más fuerte y el enojo también permanece más tiempo, y precisamente ese es el objetivo del enemigo de nuestras almas, que permanezcamos en una emoción negativa, porque todas las decisiones que tomamos en una emoción negativa al final termina dañándonos. Amén, hermanos. Y de las emociones positivas, ¿qué podemos decir? Estoy contento, feliz. Vino un hermano misionero a hablarnos de lo que el Señor hizo en el África y dice, ¿quiénes quieren hacer una promesa de fe en este lugar para ayudar a las misiones y todo? Y uno se siente, no sé, en el aire, está allí, porque demasiado le gustó todo lo que contó el hombre y está emocionado y levanta la mano y dice, deme un sobre, pone en el sobre el monto inicial y dice que todos los meses él va a enviar ese mismo monto. Se va el hermano, se acabó la emoción del culto misionero, primer mes a duras penas se acuerda, segundo mes ya pone menos, tercer mes ya se acordó pero decidió no poner, cuarto mes ya se olvidó. Hasta ahí dura la emoción, ¿verdad? Y uno quiso hacer algo bueno y en la emoción se comprometió y lo que hace es avergonzarse a uno mismo, ¿cierto? ¿Me siguen, hermanos? También es lo mismo, ¿cierto? Una emoción positiva dura también poco tiempo. Así que cualquier decisión que yo tome dentro de ese estado de emoción va a durar exactamente lo que dura mi emoción. ¿Amén? Muy bien. Sigue diciendo el apóstol, los que pertenecen a Cristo Jesús, ¿qué han hecho? Dice, han clavado en la cruz las pasiones, estas son las pasiones del mundo de las que estábamos hablando, y los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué han hecho con todas esas cosas? Lo han dejado crucificado ahí en la cruz. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Ninguna emoción carnal produce perseverancia en la obra cristiana, hermanos. Ninguna emoción carnal. Cuando se habla de tener pasión por Cristo para cumplir la misión, tendemos a confundir pasión con Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo realmente el que nos mueve a la misión, no la emoción. ¿Me siguen? La pasión es una emoción. Así que esos motivadores cristianos que hablan de la pasión para servirle a Cristo, en realidad tienen que cambiar la palabra pasión y poner su equivalente cristiano, que es Espíritu Santo, que es el que hace en nosotros la obra para cumplir la misión. Amén. Así que no vamos más a hacer caso al tema de tener pasión por Cristo. Hay algunos que muestran esas películas, pasajes de las películas en las cuales hay un tipo que motiva a las tropas y le dice esto y aquello, y les infunde la pasión para la batalla y dice,
Eso es lo que se necesita para servirle a Cristo. Mentira. Lo que se necesita para servirlo a Cristo es el fruto del Espíritu Santo. Amén. No una emoción. Desechemos las emociones del servicio al Espíritu Santo, a Cristo Jesús, porque todo compromiso que tomemos sobre la base de las emociones no van a permanecer. Amén, hermanos. Y todas las decisiones que tomemos de servicio en algún fruto del Espíritu que ya tenemos, eso va a permanecer y va a ser la obra de Dios por medio de nosotros. Amén. La confusión entre pasión y Espíritu Santo produce muchos problemas. Lo que debemos tener es llenura del Espíritu Santo para que nuestra voluntad esté capacitada para afrontar todas las circunstancias que nos depare la misión, aún las más extremas, aún las que nos van a costar la vida, y para que lo hagamos con el gozo, fruto que produce el Espíritu, y nos da fuerza para afrontar todo lo que se presente en nuestras vidas. Como todo lo que Dios puso en nosotros, las emociones fueron afectadas por el pecado, el de nuestros padres y el nuestro también, ¿cierto? También nuestros pecados afectan nuestras emociones. Así que tengamos cuidado de que cuando tenemos conciencia de pecado, de haber cometido una transgresión contra el Señor, está bien también cuando ya agoté toda la lista de mis transgresiones. Y en esto tengo que ser puntillosísimo en lo que se refiere a ese tiempo que paso con mi Dios antes de entrar en la oración profunda. Tengo que descargar todos mis pecados delante de Dios, todos aquellos de los que soy consciente. Una de las cosas que más me gustaba en la Iglesia Católica era ese examen de conciencia que nos enseñaban a hacer, examinarnos a nosotros mismos. Es totalmente bíblico. Dice la palabra en Corintios, Pablo, examinaos a vosotros mismos para sabéis si estáis en la fe. Amén, hermanos. Y tenemos que examinarnos para desprendernos de todo aquello que está ensuciando nuestras vidas por haber hecho cosas que han sido afrenta al Espíritu Santo de Dios. Y me dirán ustedes, ¿y qué cosas? Porque lo primero que pensamos cuando es esto es, bueno, yo no robo, yo no mato, yo no le engaño a mi prójimo para jorobarle, para sacarle algo. A eso nomás nosotros le consideramos pecado, ¿cierto? En nuestras reflexiones. Me levanté, mi señora me habló, no le presté atención, se enojó. ¿Qué me importa? Bueno, se va a desenojar ahora. ¿Cometí o no pecado? Claro que sí. Claro que sí. No le presté atención a mi ayuda idónea, le ninguneé, no le di pelota, no era importante lo que ella me dijo. Yo soy el importante, que soy egoísta. Entonces, ese es un pecado. Le pegué un par de gritos a mis hijos. ¿Es esa la forma de tratar a mi hijo? Y no, porque estoy cediendo a una emoción, al enojo. Me enojo y le grito, ¿cierto? Ese también es pecado. Tengo que pedirle perdón al Señor, pero que lo tomamos como tan normal y todos los días lo hacemos. Y nos quedamos ahí con esas cosas. Por eso tenemos que ser claros con esas cosas que parecen chiquititas. De todos modos, ¿qué dice Cantar de los Cantares? Que aquellos bichitos chiquititos que entraban ahí en el sembrado, esos eran lo que armaban el desastre, ¿cierto? Así también en nuestras vidas. Cuando
estamos en la presencia o vamos a estar en la presencia del Señor de manera profunda, mejor me limpio de todo y no general. Perdona todos mis pecados, Señor, todo aquello que pude haber cometido contra vos. Eso es demasiado cómodo. Re cómodo eso es. Vos sabés lo otro. No, Él sabe. Pero vos lo que tenés que saber para dejar de hacerlo. Amén, hermanos. Así es como funciona este tema. Así que las emociones son muy engañosas. Y a eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice engañoso es el corazón más que ninguna otras cosas. ¿Por qué? Porque en el corazón están todas las emociones, las positivas y las negativas. Y tanto las negativas como las positivas nos llevan a tomar decisiones, llevan a nuestra voluntad a querer algo o no querer algo que en realidad lo estamos haciendo dentro de una emoción. Amén. Vamos a tener que cuidarnos de estos. Vamos a ponernos de pie y pedirle ayuda al Señor. Amén. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, en tu presencia, Señor, y la de tu Espíritu Santo. Y después de haber oído tu palabra, Padre, queremos darle una dura batalla, Señor, a las emociones que muchas veces nos hacen tomar decisiones. Y te pedimos tu ayuda, Santo Espíritu de Dios, en dos sentidos. En el primero, que nos ayudes a reconocer las veces que estamos por tomar una decisión en la emoción y que nos des la voluntad para no hacerlo. Y segundo, Señor, que queremos todos tus frutos, todos los 9, Señor, todo el fruto, el paquete completo, Señor, lo queremos en nuestras vidas. Y te pedimos que tú nos ayudes a tenerlos, Señor. Anda dándonos, Señor, cada uno de esos elementos que componen todo ese fruto, Señor, porque lo necesitamos urgentemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.